Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte. Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Estamos en un evangelio que siempre nos produce un poco de perplejidad, porque nuestro Señor parece que no quiere recibir a su mamá y de alguna manera dice que mi madre son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y sin embargo, no es que esté despreciando a su mamá. Está mostrando cuál es la cualidad más importante que tiene Nuestra Señora, la Virgen María. Y es que la Virgen María, que es para nosotros modelo, o debe ser el modelo más acabado de la nueva creación, debe ser el modelo más acabado del cristiano, es aquel que escucha la palabra de Dios. Es aquel que lee la palabra de Dios. Es aquel que vive la palabra de Dios. Y eso hoy, en este momento de pandemia, pues resulta muy importante. Hoy estuve hablando con una señora en Argentina. Esto de los medios de comunicación es impresionante. Uno habla casi con un esquimal en el Polo Norte. Pero bueno, este no estaba en el Polo Norte, esta estaba en Argentina. Y me decía que ahí siguen cerradas las iglesias, ¿no? Bueno, pues siguen cerradas las iglesias, pero el que escucha la palabra de Dios, el que pone en práctica la palabra de Dios, es aquel que es querido por Dios. Y la Virgen María es el modelo de la persona, de la mujer, del hombre que cumplió porque leyó la palabra de Dios. Y todo eso lo tenemos nosotros como posibilidad. Porque ¿quién no tiene una Biblia en su casa? ¿Quién no tiene un Nuevo Testamento en su casa? ¿Quién no puede, como dice el Papa Francisco, ten un evangelio y tenlo en tu bolsillo, en tu bolsa? Y cuando quieras, ponte a leer ahí una parte del Evangelio. La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios te transforma. La palabra de Dios es el camino que nosotros tenemos para poder llegar a Dios. En la palabra nos dice la importancia de la Eucaristía, nos habla de los milagros, de la multiplicación de los panes. En la palabra de Dios nos habla de la institución de la Eucaristía y de la importancia que tiene la Eucaristía para nuestra vida, ¿no? La palabra de Dios no te aleja de los sacramentos, todo lo contrario, te acerca a los sacramentos. Pero la palabra de Dios te dice muchas otras cosas. Cuando, hablando de la Virgen María, cuando ella tuvo ese primer contacto con el Espíritu Santo, ese primer contacto con el Espíritu Santo le hizo ser Madre de Dios, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Bueno, le hizo ser Madre de Dios. El segundo gran contacto que tuvo con el Espíritu Santo es cuando nosotros, en el tercer misterio de gloria, decimos la venida del Espíritu Santo. Y hay diferentes formas de decirlo. El que yo digo es la venida del Espíritu Santo al Sacro Colegio y a la Virgen María. ¿Y nosotros qué es lo que conmemoramos en ese momento? Lo que nosotros conmemoramos en ese momento es que estaba naciendo la Iglesia. Bueno, la Iglesia nació antes, pero bueno, es un momento culminante. Nació la Iglesia, el Espíritu Santo bajó sobre los apóstoles en lenguas de fuego y ellos salieron a predicar, salieron a todos los que estaban allí en Jerusalén y les empezaron a hablar de Jesucristo. Bueno, pero el misterio, lo que nosotros podemos contemplar en ese misterio es la venida del Espíritu Santo al Sacro Colegio y a la Virgen María.
Ese segundo momento importante en la vida de la Virgen María, que siempre estaba a la escucha de lo que Dios quería para ella, en ese segundo momento como que es madre de la Iglesia. En el primero es madre de Jesús. En el segundo es madre de la Iglesia. Y el Espíritu Santo fue llevando a la Virgen María a ir cumpliendo lo que Dios quería de ella. Hay un momento también muy importante en la Virgen María que es como muy sugerente, que es que cuando María pierde a Jesús, que es en el momento de la crucifixión, y Jesús muere, un poquito antes de morir, hay un acontecimiento que es muy sugerente. Jesús está muriendo, ve a los pies de la cruz a la Virgen María, ve al apóstol San Juan y le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y le dice, hijo, ahí tienes a tu madre. Cuando María está perdiendo a Jesús, está encontrando a Jesús en el corazón de su hijo, de otro hijo, de Juan. Porque cuando nosotros no podemos encontrar a Jesús en la Eucaristía, porque la tenemos cerrada, porque tenemos cerradas las iglesias, porque no podemos asistir a Jesús en Eucaristía, lo podemos encontrar como lo encontró la Virgen María en el corazón de nuestros hermanos. Y eso es lo que nos enseña en estos momentos Dios nuestro Señor. ¿Dónde encontramos nosotros a Jesús? ¿Dónde está Jesús para nosotros? No nos podemos quedar en que Jesús está solo en la Eucaristía. Está en la Eucaristía de una forma privilegiada, pero no es solamente está en la Eucaristía. Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Pongamos eso en práctica. Leamos la palabra de Dios. Profundicemos en la palabra de Dios. ¿Es que es muy difícil el Antiguo Testamento? Pues hija mía, no leas el Antiguo Testamento, lee el Nuevo, que es más fácil. ¿Es que San Pablo es un poco complicado? Léete los Evangelios. ¿Y cuáles Evangelios? Te recomiendo que te leas Lucas. Y después de Lucas, los Actos de los Apóstoles, porque lo escribió el mismo evangelista, San Lucas. Y hay una continuidad. Léete San Mateo, que es precioso. De hecho, San Ignacio de Loyola, un gran santo, él se ve que tenía un librito pequeñito de San Mateo. Entonces él lo iba leyendo y se lo iba fusilando. Y dicen que San Agustín también. Lee los Evangelios y después sigue leyendo la Sagrada Escritura. ¿Quieres encontrar a Jesús en la palabra de Dios? ¿Quieres encontrar a Jesús en tu hermano que está ahí encerrado contigo en tu casa? ¿En tus hijos? ¿En tu marido? ¿En tu mujer? ¿En tu mamá? ¿En tu papá? Ahí está Jesús. Muchas veces Jesús es que se aparece en muchas realidades que hay a nuestro alrededor. Por eso no es una crítica la que hace nuestro Señor Jesucristo, sino que es un piropo a la Virgen María. ¿Quién es mi madre? Mi madre es mi madre porque cumple la palabra de Dios, porque escucha a Dios Padre, porque quiere hacer lo que Dios Padre le ha pedido que haga. Primero, que sea mi madre. Segundo, que me cuide. Y tercero, que cuide a mis discípulos, a mis compañeros, a mi iglesia. Y ella fue generosa. Ojalá nosotros no solamente cuidamos a Jesucristo que está aquí en la Eucaristía y que tenemos la posibilidad, no pudiendo ir a la iglesia, poderlo ver por televisión. Y aquellos que ya abrieron las puertas pueden ir a la iglesia y pueden hacer una visita. No solamente a Jesús que está en la Eucaristía, sino a Jesús que está escondido en la iglesia, a Jesús que está escondido en cada uno de mis hermanos. Cuando los amamos, cuando nos entregamos, cuando los perdonamos, estamos amando a Jesús. Y podemos escuchar en nuestros oídos lo que nos dice Jesús.
¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis amigos? Aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Que así sea.